amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa en Canal Diocesano de Televisión. Un programa nuevo, con un formato nuevo, adaptándonos así a las circunstancias especiales que estamos viviendo todos en este tiempo de crisis por el coronavirus, y un programa que tiene como objetivo reflejar y acercarles una realidad de algo que sucedió hace ahora casi 3 meses en Madrid. Estamos hablando del Congreso Nacional de Laicos, donde 28 fueron las personas de nuestra diócesis que participaron de esta importante cita. Un programa en el que vamos a combinar las diferentes intervenciones, ponencias, experiencias que se compartieron allí con los testimonios de las personas de nuestra diócesis que, como les decía, participaron en este encuentro tan importante. Ahora ya en este primer programa queremos saludar, porque está con nosotros, el delegado de Apostolado Seglar, Isaac Martín. Isaac, bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado, pues encantado de estar con vosotros y muy agradecido por esta iniciativa tan excelente que ponéis en marcha. Bueno, antes de contextualizar el Congreso Nacional de Laicos, tenemos que decir que, bueno, yo cuando hacíamos aquí en plató con vosotros, con algunos de los participantes en el Congreso, pues ese balance de lo que había supuesto, de lo que habíais vivido esos días en Madrid, decíais que ahora teníais la misión, erais 28 los elegidos, por así decirlo, de nuestra diócesis, pero que el Congreso continuaba y vuestra misión era intentar reflejar y acercarnos a todos los laicos lo que había supuesto. Bueno, pues de alguna manera este programa lo que pretende es eso, ¿no? Así es, los congresistas, todos las más de 2000 personas que participamos en el Congreso, fuimos concebidos como enviados por nuestras distintas realidades, diócesis, asociaciones, movimientos, y por tanto con una tarea muy específica, y es que lo vivido, lo experimentado en el Congreso tuviera difusión en la realidad de procedencia de cada uno de nosotros. Con el estado de alarma y toda la paralización de las actividades, se interrumpieron algunos de nuestros proyectos. Teníamos convocado un encuentro con los congresistas, con los presidentes de asociaciones, pues para precisamente compartir lo vivido. Iba a ser presidido por nuestro arzobispo, pero bueno, pues una manera de recuperarlo, como muy bien dices, es este programa y alguna otra iniciativa que estamos planteando también para difundir los contenidos del Congreso y de alguna manera que la acción pastoral relativa a la potenciación de la vocación y misión de los fieles laicos, pues integre todo lo que se nos ha ofrecido en este proceso abierto con motivo del Congreso. El título del programa es Laicos en Salida, parece paradójico, ¿no? Porque precisamente ahora todos estamos en casa, ¿no, Isaac? Los laicos de Toledo, a lo largo de estos meses de confinamiento, no han estado precisamente sin hacer nada dentro de sus casas, ¿no? Porque desde la Delegación de Apostolado Seglar ha habido algún que otro proyecto. Se me viene a la cabeza sobre todo el proyecto Estoy Contigo, en colaboración con otras delegaciones y secretariados, que pretendían también adaptarse a estas circunstancias especiales que estamos viviendo todos, ¿no? Sí, efectivamente, es paradójico, pero hemos evidenciado que desde nuestras catacumbas, desde el encierro obligatorio de nuestras casas, pues podemos hacernos presentes en muchas realidades, como estamos haciendo en esta noche a través de los medios electrónicos. Y desde luego también lo que veíamos claro desde la delegación es que en este contexto no podíamos quedarnos parados, más allá de esa interrupción inicial, sencillamente porque, y más aún con la crisis que está provocando esta situación, nos necesitan. La fe es luz y por tanto esa luz de la fe que nosotros tenemos, pues tenemos que compartirla con los demás. Y en este sentido, pues sí, el proyecto Estoy Contigo, que es precioso, un proyecto precioso de acompañamiento, o Corazones Entregados, que también lanzamos desde la delegación para precisamente visibilizar la labor que muchos seglares estaban llevando a cabo en el ejercicio de su profesión a la luz de la fe para que pudiéramos seguir funcionando como comunidad. Yo creo que esta idea de que no podemos permanecer parados, sino que tenemos que seguir dando el tesoro que tenemos y compartiéndolo con los demás es clave. Uh-huh. Bueno, vamos con la primera ponencia, la ponencia inicial, que es la que les vamos a ofrecer a continuación, sobre la vocación, la misión de los laicos. ¿Qué recuerdas de esta ponencia? En esta primera ponencia inicial, José Luis Restán intenta definir lo que va a ser el Congreso, ¿no? Y bueno, pues usa algunas expresiones bastante llamativas, ¿no? Él dice: esto será un espectáculo de comunión o una experiencia del espíritu. ¿Tú qué dices, Isaac? Pues que fue las dos cosas. Ahí José Luis Restán estaba empezando el Congreso prácticamente, porque lo único que habíamos tenido antes había sido bueno, los discursos inaugurales protocolarios, y acertó de lleno. Fue habilidades muy diferentes, laicos, sacerdotes, religiosos, obispos, 70 obispos, que se dice pronto,
bueno, pues experimentamos fuertemente el que estábamos siendo iluminados por el Espíritu y también que estábamos viviendo una experiencia fuerte de comunión. Fue así. Él dice, según avanza esta primera ponencia, esta ponencia inicial del 14 de febrero, que sinodalidad y discernimiento son dos de las claves fundamentales para entender el encuentro que vivisteis. Es así, desde el principio no se configuró como un acto de un fin de semana, sino como un auténtico proceso, un proceso que estaba abierto a, bueno, pues a la reflexión, por eso la clave del discernimiento, es decir, qué es lo que nos está pidiendo Dios como Iglesia española en este concreto momento de la historia para potenciar la vocación laical, ¿no? Y además esto se quería hacer en comunión y, por tanto, como pueblo de Dios, por eso la clave de la sinodalidad. No se trataba ni de un congreso, proceso articulado en una mesa de despacho, ni impuesto por la, a veces utilizada esta expresión en negativo, no jerarquía, no, ni un proceso reivindicativo. Se trataba sencillamente de que todos los miembros del pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, religiosos, seglares, nos pusiéramos a trabajar en comunión por un objetivo común, que era el de reflexionar cómo en este concreto momento podemos ser iglesia en salida, que es lo que nos pide el Papa. Bueno, insistís mucho, los que participasteis en este congreso, de que a esta cita tan importante no llegasteis de manera de repente, sino que había meses de trabajo previos que sin duda resultaron fundamentales. Es así, a nivel nacional el congreso se planteó por primera vez en junio de 2018 y bueno, pues a partir de ahí, simplemente como idea, ¿no? Comenzó a tomar fuerza, a articularse hasta que por fin, bueno, pues se visualizó en un concreto proceso con 3 fases, precongreso, congreso y postcongreso, apuntando las 2 primeras hacia esta última, que es en la que estamos en la actualidad, y con un trabajo previo importante de las diócesis, asociaciones y movimientos. Lo fundamental, y por eso la nota de la sinodalidad y del discernimiento, es que no se articuló desde el principio todo, sino que lo fuimos construyendo sobre la marcha. Se abrió un amplio proceso de participación sobre la base de un instrumento de trabajo que fue elaborado entre todos después de múltiples aportaciones desde las distintas realidades, y ese documento fue el que trabajamos los congresistas, es decir, no llegamos al Congreso simplemente porque alguien nos había dicho que habíamos sido elegidos para ello, sino que nos reunimos en las diócesis, asociaciones, movimientos, estuvimos trabajando este cuestionario y por tanto llegamos allí ya con una idea previa a aportar, porque hay que tener en cuenta también que el propio proceso bueno, pues tenía como momento fuerte el Congreso y allí en el Congreso configuramos unos grupos de reflexión con propuestas que plantearon sobre la base de las ponencias, que son las que tenemos que hacer ahora realidad en el postcongreso. Por tanto, bueno, pues un proceso bien planteado, bien trabajado y de verdad sinodal. Bueno, ya por último, Isaac, decir que participasteis 28 personas de nuestra diócesis de Toledo, pero más allá de esas 28 personas, la participación de la diócesis en cuanto a la presentación de experiencias y de proyectos. Recuerdo, pues por ejemplo, ahora las mujeres de Santa Teresa, el taller de Nazaret, también tuvo su peso, ¿no?, en el propio congreso. La verdad es que la archidiócesis tuvo un peso específico en cuanto a participantes, en cuanto a nivel organizativo, porque éramos varias las personas que estábamos en las comisiones de logística y organización y en las comisiones de contenidos, y también efectivamente, como bien señalas, en las distintas líneas temáticas. Presentamos hasta 7 experiencias. Hubo una llamada a presentación de experiencias a las asociaciones, movimientos y también a las diócesis. Desde nuestras diócesis ofertamos en torno a 10 y 7 de ellas fueron seleccionadas. Hay que dar gracias a Dios, sin duda ninguna. Algunas de la Delegación de Familia, algunas de la Delegación de Apostolado Seglar, una del Secretario de Ocio y Tiempo Libre, también Cáritas presentó una experiencia muy bonita. En definitiva, fue también un momento importante, ¿no? Porque pudimos, bueno, pues compartir con los congresistas qué es lo que estamos haciendo en la diócesis. No solo recibimos los que participamos en el congreso, sino que además tuvimos la oportunidad de compartir con otros. Estupendo. Bueno, pues si te parece, Isaac, nos vamos a quedar disfrutando de esta primera ponencia inicial del Congreso Nacional de Laicos, y vamos a emplazar desde luego a todos los que nos siguen a través de Canal Diocesano de Televisión a que cada lunes pues estén aquí con nosotros para descubrir lo que ha sido esta importante cita que decía yo antes. Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros de corazón, porque yo creo que esta iniciativa novedosa, pionera, puede hacer muchísimo bien a todas las personas que cada lunes nos vamos a conectar con Canal Diocesano de Televisión. Gracias. Seguro que sí. Bueno, vocación, comunión y misión de los laicos es el tema de la ponencia inicial que les ofrecemos a continuación. En todo caso, es bueno en este primer momento tomar conciencia de que no estamos aquí por casualidad ni por una ocurrencia que alguien genial ha tenido en un despacho, sino, como ya se ha dicho, estamos aquí como fruto de un camino que ya es largo, no pesado, pero sí largo, en el que todos hemos participado activamente dentro de nuestras respectivas diócesis, movimientos y asociaciones. En realidad es el camino de toda la Iglesia, dentro del cual el laicado ha ido tomando conciencia progresivamente de su vocación y misión. Como ya se ha dicho, esta ponencia no pretende ser una idea genial. Lo que pretende es situarse en la estela de ese camino emprendido con mucha esperanza y con mucho esfuerzo por todos nosotros y por las realidades eclesiales a las que pertenecemos. En este momento inicial, yo creo que es oportuno, en primer lugar, expresarnos mutuamente gratitud por lo que es ya ahora un espectáculo de verdadera comunión, de verdadera disposición para volver a acoger la llamada del Señor que nos invita a salir al mundo, a remar mar adentro, para ofrecer a nuestros contemporáneos el tesoro de Cristo, que es el único que responde a sus deseos y necesidades más profundos. Como ya se ha dicho, podríamos decir que más que congresistas, aunque lo somos enviados, con toda la densidad que esa palabra tiene en la gran tradición cristiana. El instrumento de trabajo que va a guiar nuestros pasos es el fruto de ese camino compartido, de esa gran conversación que comenzó hace meses y que en este congreso tendrá un momento central, evidentemente, aunque corto en el tiempo, y lo importante es que se debe proyectar en el futuro. Ese documento precisa cuál es el objetivo del Congreso y me voy a permitir en este momento citarlo, ya que se ha trabajado para pulirlo y decirlo de esta manera. Se trata de impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el pueblo de Dios como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena. Para alcanzar ese objetivo, nuestro Congreso quiere ser una experiencia del Espíritu. Por eso estamos rezando, por eso la oración preside y acompaña todo nuestro camino, desarrollada en un proceso sinodal, espiritual y de discernimiento a través de la escucha humilde y del diálogo sincero entre todos. Y ya aparecen aquí dos palabras que se van a repetir y ya se han repetido, pero que me parece que merecen un apunte para que sepamos entre nosotros de qué estamos hablando: sinodalidad y discernimiento. Sobre la sinodalidad, en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, de 29 de junio de 2019, hace poquito, el Papa entraba de lleno a explicar qué significa. En sustancia, decía Francisco, se trata de caminar bajo la guía del Espíritu Santo, caminar juntos y con toda la Iglesia bajo su luz, guía e irrupción para aprender a escuchar y discernir el horizonte siempre nuevo que nos quiere regalar, porque la sinodalidad supone y requiere que irrumpa el Espíritu Santo, si no es otra cosa. Francisco nos anima a caminar con paciencia, unción y con la humilde y sana convicción de que nunca podremos responder al mismo tiempo a todas las preguntas y a todos los problemas. La Iglesia es y será siempre peregrina en la historia y portadora de un tesoro en vasijas de barro. También advertía el Papa, y yo creo que es saludable que nos lo recordemos a la hora de comenzar nuestro trabajo, que los interrogantes que nos planteemos, así como las respuestas que demos, exigen una larga fermentación en la vida de la Iglesia y exigen la colaboración de todo un pueblo, a veces durante años, así que las prisas están de más. Eso impulsa a poner en marcha procesos que nos construyan como pueblo de Dios, más que buscar resultados inmediatos o soluciones mágicas con consecuencias mediáticas que, sin embargo, serían efímeras por falta de maduración o porque no respondan a la vocación a la que estamos llamados.
Es cierto que el congreso que ahora empezamos está especialmente centrado en la vocación, comunión y misión de los laicos, y luego diremos algo sobre estas tres cosas. Pero nos equivocaríamos si consideráramos esto aislado de su contexto eclesial, o sea, de las relaciones vivas que, para empezar, ya vemos aquí, incluso visualmente se percibe entre laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas con nuestros obispos, que tejen un cuerpo, el cuerpo de la Iglesia, cada uno con su perfil y carisma específico, que además reclama y necesita los de los otros miembros del pueblo de Dios. Y así lo hemos vivido, no es una teoría, es que así lo hemos vivido y lo vamos a vivir estos días en un ejercicio de corresponsabilidad en el que ya hemos trabajado juntos. La segunda palabra es discernimiento, a la que Francisco, el Santo Padre, ha dedicado muchos discursos y muchos textos. Yo señalo dos referencias, un capítulo de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate y también el último de la exhortación Christus Vivit, dirigida especialmente a los jóvenes. Y deja claro que no basta una buena capacidad de razonar o de sentido común, porque se trata de un don que hay que pedir al Espíritu Santo. Requiere partir de la disposición a la escucha, que no siempre es fácil. Escucha al Señor, escucha a los demás, escucha a la realidad histórica en la que nos encontramos y que siempre nos desafía y a veces nos asusta. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista inicial, porque es parcial o porque es insuficiente, a sus costumbres legítimas o a sus esquemas. Esa escucha implica obediencia al Evangelio como criterio último, pero también al magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la Iglesia aquello que pueda ser más fecundo para el hoy de la salvación. Así que no se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, porque algunas soluciones que fueron válidas quizás no lo son ahora, no lo son en cualquier circunstancia. Lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. Decía el Papa a los jóvenes que se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra misión. Eso se lo decía a los jóvenes, pero me parece que vale para todas las edades. Este ejercicio de discernimiento, en todo caso, ya lo estamos experimentando, ya lo hemos desarrollado estos meses y fruto de él es el documento cuestionario preparatorio de este congreso, al que nos vamos a referir de diversas maneras, y también el Instrumentum Laboris que hemos llevado a cabo. De hecho, el Congreso, lo repito otra vez, no pretende ser un espacio de ponencias estelares, no hay más que dos y, en fin, muy estelares no son. Se trata de un ejercicio de discernimiento según el método que nos propone el Papa: reconocer, interpretar y elegir. En la ponencia encontraréis, porque ahora simplemente lo voy a apuntar, un breve recorrido histórico sobre el laicado desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, porque conviene tener presente de dónde venimos para saber y situarnos en dónde estamos. Es verdad que el Vaticano II ha significado un hito decisivo para recuperar la conciencia de la vocación y misión del laicado. Cuidado, no se trataba de inventar nada, sino de profundizar en el Evangelio y en la propia constitución de la Iglesia para que volviera a brillar la identidad laical y se reconociera su lugar sustancial en el corazón de la misión. Lo ha dicho el cardenal Farrell hace un momento, pero yo no se lo he copiado. Hemos convergido. La Constitución Lumen Gentium, en su número 3, afirma que todo laico, por los dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e instrumento vivo a la vez de la misión de la misma Iglesia, en la medida del don de Cristo. Las notas fundamentales del laicado que brotan de los documentos conciliares, especialmente de la Lumen Gentium, simplemente las enumero. El bautismo como eje central de nuestra vocación laical. La participación de los laicos en la triple función sacerdotal, profética y regia del Señor Jesús. El llamamiento a los laicos, con todo el pueblo de Dios, para que participen en la misión, en la Iglesia y en el mundo. Y el acento peculiar de los laicos, su carácter secular. Estas notas, que convendrá tener muy presentes en nuestros grupos de reflexión de los itinerarios de mañana, configuran una definición positiva del laicado, o sea, no por negación, no por exclusión, como ya se ha dicho. Por el bautismo que hemos recibido, los laicos somos reconocidos miembros de pleno derecho de la Iglesia, por tanto, protagonistas de la misión salvífica de la Iglesia y no meros colaboradores de los pastores. Un breve
apunte sobre la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, lógicamente, porque marcó un hito el Sínodo de los Obispos de el ya lejano 1987 sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del Concilio. En esa exhortación se profundiza justamente en esta descripción positiva que hace el Vaticano II al hablar de la plena pertenencia de los laicos a la Iglesia y a su misterio y centrar el carácter peculiar de nuestra vocación en buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. En eso consiste la índole secular del laicado que subraya este documento. Otra perspectiva importante de la exhortación, que en ese momento era novedosa, ahora nos resulta ya como una cosa quizás demasiado sabida, pero no la sabemos del todo, y es que había llegado la hora de la nueva evangelización. Y sin los laicos no habrá esa nueva evangelización. También en la ponencia encontraréis un apartado dedicado al laicado en el magisterio y en la preocupación pastoral de los obispos españoles. Se van recorriendo todos los documentos. Ya en 1972, y es remontarse, la Asamblea de la Conferencia publicó el primer documento específicamente dedicado a los laicos, Orientaciones pastorales del episcopado español sobre el apostolado seglar. Después vendrán Testigos del Dios vivo, los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, y ahí se ve cómo ha ido creciendo la conciencia también en nuestra Iglesia que camina en España, tanto de la identidad del laicado como de la situación de una sociedad que se iba descristianizando progresivamente y que iba planteándonos desafíos completamente nuevos. Encontraréis también una pequeña aproximación a la realidad del laicado en este momento, sin pretensiones estadísticas ni de análisis sociológico, que están fuera de este contexto en el que nos encontramos, pero bueno, al menos unas pinceladas para comprender con todos sus límites y carencias, y seguramente con una disminución numérica, que no vamos a engañarnos porque afecta a todas las realidades del cuerpo eclesial, hoy existe, y si estáis aquí es por eso, porque si no esto estaría vacío, existe un laicado vivo y comprometido en tareas esenciales: la catequesis, la clase de religión, Cáritas, la liturgia, consejos de economía, la formación para el matrimonio, todo el amplio mundo de las hermandades y cofradías. Es verdad que hay debilidades, es verdad que hay un déficit, especialmente en la presencia pública, en terrenos como el trabajo, la cultura o la política, luego lo diremos. Pero en todo caso, es una realidad viva, con un gran potencial evangelizador, y de lo que se trata es de ver cómo acompañar, discernir y estimular para que todo ese potencial se haga más grande, más realidad. Según los datos que maneja la CEAS, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, tenemos 89 movimientos y asociaciones de ámbito nacional. Se habla de unos 400.000 laicos activos militantes. El término de activo militante, bueno, pues se mueve ahí en una cierta indefinición, pero nos entendemos aquí todos. Muchos de ellos viven su fe, se forman y acompañan en las vicisitudes de la vida en alguna de las miles de parroquias que configuran un formidable tejido comunitario que asegura la presencia estable de la Iglesia en nuestro territorio, desde los pequeños pueblos de esa España vaciada de la que afortunadamente hablamos más últimamente, hasta los barrios de nuestras grandes ciudades. Sin ocultar debilidades que también tocaremos después porque las habéis compartido en vuestro trabajo, las parroquias son de hecho hoy un verdadero hospital de campaña para las heridas de nuestro tiempo. Son lugares de testimonio cristiano, de acogida y vertebración comunitaria, de formación y ejercicio de la caridad, y además tienen un potencial misionero en nuestra sociedad secularizada que, desde luego, está por desarrollar. Es importante, y lo señalamos, la renovada vitalidad de la Acción Católica General, refundada en el año 2009 y caracterizada por su vinculación peculiar con el obispo diocesano, presente en la mayoría de nuestras diócesis. También se habla de todo el trabajo de los movimientos especializados de Acción Católica, de su proceso de reflexión y discernimiento para relanzar su proyecto evangelizador. Uno de los frutos de la renovación del concilio es la floración de numerosos movimientos y asociaciones, con una gran variedad de acentos educativos. A veces se les mete todos en un saco y no hay razón para ello.
tienen formas muy diferentes de presencia pública, no es una realidad monolítica. Todos los papas desde el concilio han reconocido y saludado la riqueza que suponen estos carismas para la totalidad de la vida eclesial. Es una vida que no surge de ninguna planificación, sino de la fantasía del espíritu y, por tanto, no es de extrañar que a veces genere incomodidades, malentendidos y desajustes. Todo ello requiere, por parte de estas asociaciones y movimientos, disponibilidad para acoger la orientación de los pastores, para poner sus dones al servicio de la única misión de la Iglesia. Y por parte de los obispos y de las estructuras diocesanas, pues también un esfuerzo de paternidad y de acogida, a veces de lo imprevisto o de lo que no se comprende de manera inmediata. Por último, dejadme que apunte simplemente la experiencia, que cada vez es más fuerte, pero en cierto modo novedosa, de la misión compartida, que reúne a los laicos que colaboran estrechamente con congregaciones religiosas y comparten su carisma, su espíritu y misión. Y por último, señalamos como un signo de todo este camino que las diócesis cuentan en su organigrama pastoral, casi todas, con delegaciones diocesanas de apostolado seglar y con foros de laicos, que son espacios que constituyen un auténtico motor que deseamos impulsar a través de este congreso. Perdonadme porque ya no... No, que perdemos tiempo. Ahora, un breve apunte también sobre las aportaciones recogidas en el instrumento de trabajo sobre el momento que vive el laicado en España. Las esbozo simplemente, las podéis encontrar con detalle en el texto de la ponencia. Primero, las luces de este momento que se han identificado. Ha crecido la conciencia de nuestra identidad eclesial y de la vocación y misión de los fieles laicos, y a eso está contribuyendo la llamada del Papa a ser una Iglesia en salida y el hecho de que asumimos sin complejos también nuestra condición de minoría en una sociedad que a veces está marcada por la increencia. Se valora muy positivamente el apostolado asociado y esa riqueza de carismas de la que he hablado. También se valora positivamente que como Iglesia estemos reconociendo los pecados de algunos de nuestros hermanos, en lugar de ocultarnos, y que nos comprometamos a sanar las terribles heridas que ellos han provocado. La toma de conciencia de que el servicio a los más pobres y vulnerables es una dimensión esencial de la misión de la Iglesia. Es otro aspecto que se menciona como luz de este momento, y ahí se aporta una mirada de gratitud y reconocimiento a instituciones como Cáritas y Manos Unidas, que además aumentan la credibilidad de nuestra Iglesia frente a quienes se muestran hoy alejados o indiferentes a la fe. Eso sí, se advierte la necesidad de una formación más plena y auténtica, sobre todo en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia. También es importante el reconocimiento general de que nos movemos hoy en un contexto cultural que es plural y en el hecho de que muchas franjas sociales hoy están profundamente alejadas de la fe. Y eso no es que nos guste, lo asumimos, lo vemos, no nos asusta, estamos en esa realidad. La verdad que hemos encontrado solo puede ser reconocida y acogida por nuestros hermanos a través de la libertad de las personas, una libertad de la que nosotros como cristianos somos amantes y custodios. También el Congreso deberá servir para buscar las formas más adecuadas de evangelización, teniendo en cuenta este contexto en el que nos encontramos. Por último, se destaca como luz de este momento de nuestra vida eclesial que se están incorporando a las prioridades de nuestra Iglesia algunos de los grandes retos sociales del momento. Entre ellos, simplemente enumero el cuidado de nuestro planeta como casa común y obra de Dios y el lugar de la mujer en la Iglesia. En relación con esta cuestión, aunque en el trabajo de los grupos se detecta que falta mucho camino por recorrer, también se considera muy positivo el mayor protagonismo que están adquiriendo las mujeres en coherencia con su dignidad de bautizadas. También se valora la presencia activa de los jóvenes como un motivo de alegría y de esperanza. No todo van a ser buenas noticias y, lógicamente, en el trabajo, sin ningún tipo de problema, se han identificado también dificultades y límites que seguro que saldrán en los grupos mañana. Todavía se habla poco de la vocación laical en nuestra Iglesia, porque se detecta que tiene un peso relevante aún el clericalismo.
Se detecta una visión de la relación sacerdote-laico que a veces está basada en la oposición, en la dialéctica y en un paternalismo que dificulta el crecimiento de los fieles laicos y que afecta negativamente a la misión. El efecto de la secularización y del relativismo pues también provoca confusión en relación con las verdades de nuestra fe. Somos hijos de esta época, no somos marcianos, no estamos fuera de este contexto. Y hay una ruptura entre fe y vida en muchos cristianos que conduce a la erosión de su identidad. Se detecta también una pérdida de la centralidad de la Eucaristía y una falta de educación en la vivencia de la liturgia. Aún nuestras comunidades son, en muchas ocasiones, cerradas y poco acogedoras. Quizás sea un problema que arrastraremos toda la vida, porque la conversión siempre será necesaria, pero es bueno llamar la atención sobre ello. Las familias cristianas viven con frecuencia solas, y este es un punto que me parece muy importante, y eso se refleja en su dificultad para ejercer su primera misión esencial, que es la de la transmisión de la fe en la propia familia. Luego hay otras misiones en el ámbito de la sociedad, evidentemente. Por tanto, ahí hay un trabajo de acompañamiento, de formación que es necesario. De todas estas luces y sombras se derivan unos retos y desafíos para el laicado. Se apunta la centralidad de la conversión personal, porque sin esa conversión, que tiene que ser alimentada por la oración personal y comunitaria, por la celebración de los sacramentos y por el ejercicio de la caridad, sin eso, que es la premisa indispensable para poder ser un laicado en salida. Una preocupación ampliamente compartida en la preparación del Congreso es la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad, de pertenencia y de identidad eclesial. Estamos en un mundo hiperindividualista y los cristianos, lo repito, no somos de otro mundo, también estamos tocados pues, de esa enfermedad. Otro punto de atención se refiere a lo que algunos habéis denominado una santidad misionera, reflejando una insistencia del Papa. Santidad y misión son dos raíles por donde transita la vida cristiana. De hecho, tan sencillo como esto, sin santidad no hay evangelización. Habrá otra cosa, transmisión de doctrina, transmisión de valores, agitación, lo que sea, pero no evangelización. Otra insistencia ha sido, evidentemente, que los fieles laicos estamos llamados a vivir la corresponsabilidad real dentro de la Iglesia. Es importante despertar esa conciencia en los laicos y en los sacerdotes y entender adecuadamente el significado y el alcance de esa corresponsabilidad, expresada a través de la participación en las diversas estructuras eclesiales. Ya está dicho, no por mucho repetirlo, vamos a convencernos más, pero el clericalismo sigue existiendo. A veces lo echamos por la puerta y entra por la ventana, es así. Vivir plenamente nuestra vocación laical exige estar en el mundo siendo sal y luz. Y el mundo de la cultura, de la política, del trabajo, de la economía, lo decía el Papa bellísimamente en ese mensaje cuando nos invitaba a patearnos las calles hasta el último rincón, pues son el ambiente ordinario donde los laicos tenemos que vivir. Podremos hacer otras muchas tareas, pero esa es aquella que, si no estamos, no se producirá el anuncio cristiano. Por supuesto que ya hay una presencia cristiana en esos lugares, pero hace falta una incidencia mucho mayor de la que hasta ahora hemos conseguido. Un punto de especial atención, como ya he comentado, se refiere a la familia. La Iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la Iglesia. La vocación laical tiene en la familia un lugar privilegiado, pero no es automático, no es mecánico. Y no olvidemos esto que hemos dicho antes. Las familias a veces, con la mejor voluntad, con el mejor empeño, se encuentran solas, en parte por una falta de conciencia de comunidad, en parte porque hace falta que salgamos también a sostener, a hacer red de las familias. En numerosas respuestas del trabajo se ha hablado también de la necesidad de ofrecer una formación renovada. Uno de los itinerarios irá sobre ello y, por lo tanto, no me detengo más. Bueno, llegamos un poco al meollo de la cuestión, la vocación laical, la comunión y la misión. Yo aquí me había fijado en una intervención reciente del Papa, pero bueno, otra vez ya me la ha madrugado el cardenal Farrell también. Es esa ocasión en la que el Papa Francisco se ha referido a un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en la que hablaba de que entre los numerosos colaboradores de San Pablo sobresalían
Aquila y Priscila como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. Y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso evangelizador de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Yo no creo que fuera por casualidad que el Papa se extendiera ese mismo día sobre el tejido que componen las familias cristianas en medio de la ciudad que hoy llamaríamos secular, la ciudad secular, más secular que aquellas ciudades en las que estaban Aquila y Priscila, pues las nuestras, parecidas. Y así recordó que aquel matrimonio abrió su casa a la comunidad, convirtiéndola en una domus ecclesiae, un lugar de escucha de la palabra y de celebración de la Eucaristía. Y dando un salto en la historia, el Papa añadió que hoy también existen esas casas, esas familias, y es verdad que el Papa se refería en esa intervención de manera explícita a lugares donde tiene lugar una persecución, pero yo creo que sin forzar demasiado su intención, podríamos decir que en nuestras sociedades secularizadas, esas casas de familias cristianas componen hoy un tejido de comunión eclesial, de testimonio de fe, de caridad y de acogida, es decir, de presencia cotidiana de la fe en medio de nuestra ciudad. Y es que sin la vida cotidiana de los laicos cristianos en los diversos ambientes, investida por el bautismo, alimentada por la Eucaristía, acompañada por la gran comunión eclesial, no habría posibilidad de llevar el anuncio de Cristo de una vida nueva para los hombres y mujeres de esta época. Por tanto, uno de los principales reclamos de esta tarde es la conciencia de nuestra vocación, comunión y misión. Una palabra sobre estas tres cosas. Vocación laical. Tenemos que estar dispuestos a renovar, como pedía el Papa en su carta Evangelii Gaudium, nuestro encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él. No vamos nunca a repetir suficientemente, sobre todo no la vamos a comprender suficientemente a fondo, la frase de Benedicto XVI que más veces ha repetido Francisco en lo que lleva de pontificado. Lo ha repetido unas cuantas veces, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello su orientación decisiva. Esta vocación de la que hablamos implica intrínsecamente una pertenencia, porque sin el pueblo de Dios no se puede entender a Jesús. También lo decía Francisco. Sería absurdo amar a Cristo sin la Iglesia, sentir a Cristo pero no a la Iglesia, seguir a Cristo al margen de la Iglesia, porque cada vez que Cristo llama a una persona, la atrae a la Iglesia. Por tanto, sin la conversión personal, cualquier cambio que podamos imaginar o formular en la organización de las tareas eclesiales sería un puro maquillaje sin incidencia real en la vida de las personas y de las comunidades. Segundo paso, la comunión. La comunión es el pilar que sustenta el sujeto de la evangelización, porque es la Iglesia entera la que es enviada por el Señor. En la Evangelii Gaudium, el Papa señala que el Espíritu Santo enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas y recuerda que un signo claro de la autenticidad de un carisma es su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Es en la comunión, aunque duela, donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Y aquí no me refiero solo a los carismas reconocidos, institucionalizados, sino al carisma que cada uno puede tener, al don, a la genialidad que cada uno de nosotros pueda tener. Por otra parte, como se ha puesto de manifiesto en el proceso preparatorio del Congreso, tenemos que reconocer la debilidad en nuestras comunidades. La vida cristiana no puede entenderse sin su enraizamiento comunitario, pero la realidad hoy es que muchos cristianos sinceros y comprometidos están viviendo su fe, diría el Papa, como nómadas sin raíces. Y por eso es importante aportar las energías necesarias para construir la comunidad cristiana. Un aspecto de este reto es superar la enfermedad del clericalismo, ya se ha dicho. Sigue extendida esa falsa idea de que los laicos cristianos son cristianos de segunda, confundiendo a veces la promoción del laicado con su implicación en tareas intraeclesiales, que es una implicación necesaria, por otra parte, y benemérita. Pero esta tendencia no puede empañar
que la misión principal del laico tiene que ser en los ambientes donde se desarrolla la vida cotidiana. Tenemos que transformar las comunidades cristianas en un sentido mucho más decididamente misionero, que deje atrás un modelo de pastoral de mantenimiento basado en lo que podríamos llamar, sin ningún afán despectivo, pues la prestación de servicios religiosos a una realidad que damos por supuesto que es cristiana y que está ahí como las montañas cuando nos levantamos y las vemos aquí en Madrid, que se ve muy bien la montaña, en otros sitios no se verán. Tercero, la misión, la participación de los laicos en la misión. ¿De dónde nace? ¿En qué consiste la misión? La fuente del impulso misionero no es un plan, no es un proyecto. Es un hombre que vive de la memoria agradecida de Cristo y que quiere compartir con todos esa alegría que procede del Evangelio. En este aspecto nuclear también se detectan debilidades. La vocación laical, pues muchas veces no es suficientemente conocida, por eso estamos aquí. Hay una deficiente formación y sobre todo un desconocimiento muy reiterado entre los grupos de las implicaciones sociales, culturales y políticas de nuestra fe. En medio de la situación de intemperie cultural, en vez de testigos, a veces nuestra sociedad encuentra cristianos pues, asustados, enrocados o a la defensiva. No es por juzgar, es simplemente que nos tenemos que ayudar a superar esta dificultad. Una debilidad que también se manifiesta es que olvidamos a menudo que quienes viven sumidos en la indiferencia religiosa, o incluso a veces en la hostilidad, no son gente extraña o enemiga. En cada persona late la búsqueda del bien y de la verdad que solo Dios puede colmar. Y a esa búsqueda es a la que debe responder nuestro anuncio lleno de simpatía por la búsqueda de los hombres y mujeres de esta época, aunque a veces nos duela, aunque a veces nos desafíe, aunque a veces nos hiera incluso. Es más, es que nos va a herir. Siempre ha sido así. La misión no consiste en la oferta de actividades o en un afán proselitista, falto de la auténtica atracción propia de la belleza de la fe. En este congreso queremos acoger el sueño que ha expresado tantas veces el Papa de una opción misionera capaz de transformarlo todo, de modo que costumbres, estilos, horarios, lenguaje y todas nuestras estructuras eclesiales se conviertan en el cauce adecuado para la evangelización de nuestro mundo de hoy. Dejadme que simplemente enuncie los 4 itinerarios de trabajo para el Congreso, porque no están ahí por casualidad, no se nos han ocurrido así en una noche de insomnio. Nacen de la mirada compartida en el proceso sinodal e identifican los ejes de preocupación prioritaria que nuestra Iglesia en este momento reconoce y en los que quiere profundizar. Primer itinerario, sabéis que se refiere al primer anuncio. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y lo que eso implica. Con este itinerario del primer anuncio buscamos subrayar eso, que la propuesta cristiana en su núcleo esencial y también en sus consecuencias e implicaciones sigue siendo imprescindible no para que nosotros engrosemos nuestras filas, sino para que las personas puedan experimentar la liberación de Cristo y para que nuestra sociedad sea más humana. Si no lo hacemos, se lo pierden. El segundo itinerario se refiere al acompañamiento, que es la expresión del ser comunitario de la Iglesia. Ya he dicho que la cultura del individualismo nos empapa, también nos toca a nosotros cristianos. Por eso es necesario redescubrir esta dimensión. A través de la compañía de los hermanos, Cristo se nos revela, nos llama, nos interpela, nos corrige, nos consuela, nos sostiene. Queremos insistir en este itinerario del acompañamiento en que no hay un verdadero crecimiento en la fe sin la compañía de muchos testigos. El tercer itinerario se refiere a los procesos formativos. La formación es un elemento imprescindible para la vivencia de la fe y es también un cimiento necesario para el testimonio y para el compromiso público, que lo diremos a continuación. Hablamos de una formación que no es simplemente dar cursitos o cursazos. Hablamos de una formación que significa comunicación de toda la racionalidad y el afecto propio de la experiencia cristiana. Y es una formación permanente que abarca todas las edades y todos los estados. Y es una formación que tiene que ser integral, orientada a cuidar, especialmente si hablamos de los laicos, esta misión que tenemos que desarrollar con todas sus implicaciones
también en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, tan rica y, por desgracia, tan desconocida. Así que buscaremos animar procesos adecuados para responder a este desafío. Y el cuarto itinerario se refiere a la presencia en la vida pública. El cristianismo, si no está presente en la polis, en la ciudad, en el ágora, no responde a su naturaleza. Tampoco es un problema de estrategia. La presencia en la vida pública, además, adquiere mucha mayor importancia para nosotros por nuestra vocación laical y en una sociedad que evidentemente ha soltado amarras con sus raíces cristianas. Con este itinerario de presencia en la vida pública queremos recuperar la conciencia de esa dimensión social de nuestra fe. Aunque estos 4 grandes temas, cada uno tiene su propia fisonomía, por eso cada uno después se subdivide en grupos y va a tener su propia dinámica, yo creo que conviene recordar que no son compartimentos estancos, que unos itinerarios reclaman a los otros. No sé si me están dando un aviso, lo pillo. Esto es lo que hago yo en la radio cuando el entrevistado se está pasando de hora y entonces le digo que suban la sintonía. Lo malo es que generalmente no lo entiende, se pone nervioso y dice yo tengo que decir mucho y me está apretando y entonces se va de madre. Bueno, esperemos que a mí no me pase eso. Estoy en el penúltimo punto. Querría dedicar un minuto a hablaros de los desafíos de lo que el Papa llama un cambio de época, porque en eso estamos. Sin entrar en profundidades que no corresponden a este congreso, podemos reconocer que ha llegado a su culminación un proceso cultural de fondo que quizás podríamos datar en su origen en aquella revolución del 68, que cuestionaba la gran herencia de la tradición cristiana, pero también de la tradición ilustrada, como se está viendo ahora mismo. La evidencia sobre algunos grandes valores compartidos que se había conseguido a lo largo de siglos de educación cristiana se ha disuelto para un gran sector de nuestros conciudadanos, y no por una especial cerrazón o maldad. Tampoco es culpa exclusivamente de esa ingeniería social que se lleva a cabo desde el poder, aunque desde luego existe. Esos grandes valores, desde el matrimonio a la acogida de los inmigrantes, por decir 2 cosas que hoy están en cuestión, fueron desvelados, sostenidos y profundizados gracias a la fe en Jesucristo que vivía el pueblo sencillo, o sea, nuestros antepasados cristianos. En la medida en que esa fe ha decaído y Cristo ya para muchos no es nada real, es una palabra que no se sabe muy bien qué significa, es inevitable que esa cultura cristiana se debilite y que en algunos casos incluso se extinga. Si no comprendemos esto, nuestra misión a veces no entiende el objeto y además nos enfurecemos, nos asustamos. Hay que entenderlo. Por tanto, esta conciencia es decisiva a la hora de acercarnos a nuestros vecinos y compañeros, a la gente con la que nos encontramos en las calles y plazas. Leyendo las columnas de muchos periódicos, no precisamente de inspiración católica, hoy, sin embargo, descubrimos hasta qué punto, en medio de esa rebeldía, de esa extrañeza respecto al anuncio cristiano, la afirmación de San Agustín es más válida que nunca. Que nuestros hermanos, que la gente, como dice un compañero mío de la COPE, están inquietos hasta que encuentren a Dios. Y esta inquietud es el punto al que tenemos que aferrarnos. Me permito citar al secretario de nuestra conferencia episcopal, a don Luis Argüello, que hace unas semanas decía que la verdad sigue siendo un latido posible del corazón humano. No podemos perder esa percepción y que escuchar ese latido es una tarea primordial e inexcusable para la Iglesia de hoy. Cuando hablamos de evangelizar en este cambio de época, no podemos prescindir de esa tarea cuerpo a cuerpo que a veces nos parece incómoda o fatigosa. Vamos terminando ya la última. En salida, un proceso que mira al futuro. Llega el momento de concluir este pórtico, que no es otra cosa esta ponencia, y proseguir nuestro trabajo. Este momento y todo el proceso que le dará continuidad, yo creo que será verdadero si está marcado por la alegría. El Papa dice que la fuente del impulso misionero, lo hemos dicho, es esta memoria agradecida de Cristo que busca ser compartida. Es una alegría que no tenemos que inventar, ya la conocemos, la estamos viendo y se ha manifestado ya en estas horas, que llevamos, quizá ya demasiadas,
en nuestra recíproca acogida. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es siempre una alegría misionera, si no, es otra cosa. Es el momento de recordar con fuerza el lema de nuestro Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida. Pues bien, esta Iglesia en salida no se va a lograr por decreto ley, sino por la sobreabundancia de la alegría del Evangelio. Solo esa plenitud de vida nos va a permitir afrontar desafíos que nos parecen inmensos, hostilidades que nos parecen tremendas, quizá no lo son tanto, el cansancio, que ese sí que es real, las incomprensiones y, si llegara el caso, incluso las persecuciones. Ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, pero siempre con esperanza, pueda recibir así la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes o desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, la alegría de Cristo. Con esa esperanza firme, proseguimos el camino. ¡Buen trabajo! Y hasta aquí nuestro primer programa Laicos en Salida en Canal Diocesano de Televisión. La semana que viene seguiremos avanzando en lo que han sido las experiencias y distintas intervenciones que se celebraban con motivo de este importante encuentro allá en el mes de febrero. Mientras eso llega, quédense con nosotros aquí en Canal Diocesano de Televisión. Gracias por su compañía.